Ok. Bien. Vamos a pedir como siempre un voluntario que tenga una oración para comenzar el tema de hoy. ¿Voluntario? ¿Quién va a orar? No, si nadie quiere orar por algo. Sí. Yo oro. Oremos. Padre nuestro que esté en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias, Señor, por esta bendición que nos da de un sábado santo más, Señor, aquí en la tierra, que es un sábado santo menos para estar más cerca de usted, Señor, y estar por la eternidad. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras iniquidades. Le pedimos, Padre amado, que limpie nuestros corazones de toda maldad. También, Señor, le pedimos sabiduría para que podamos entender su palabra que va a transmitir, Señor, a través del hermano David. Únjalo, Señor, con su Santo Espíritu, que sean sus palabras, su mensaje, Señor, que quiera darnos a nosotros para que podamos ser edificados en usted, Señor. Nos ponemos en sus manos, toque nuestros corazones, Señor, le abrimos las puertas para poder recibir su palabra. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El tema anterior, estábamos ubicados en una gran fiesta en Jerusalén, con una entrevista peculiar que a última hora aparece en la escena y son los famosos griegos, que no aparece ninguno de sus nombres, pero sabemos que estos griegos viajaron aproximadamente unos 3.000 kilómetros para poder estar en aquella gran fiesta. 3.000 kilómetros en la época de Cristo era una distancia muy larga y que se necesitaban más o menos una jornada diaria de unos 50 kilómetros, llevaría entonces a un cálculo aproximado de 2 meses ininterrumpido de camino para poder estar en aquella fiesta en Jerusalén. Las caravanas promediaban entre 50 y 60 kilómetros diarios. Así que ellos debían, para estar en Jerusalén en esta fiesta, de haber partido por lo menos 2 meses antes. No sabemos cuántos griegos eran. Dicen unos griegos. Pueden que inclusive no fueran estos los únicos griegos que estuvieran en Jerusalén, los que quisieron entrevistarse con Jesús. Lo cierto es que estos griegos habían venido de su país, donde existía una cultura que, como dijimos en el tema anterior, los dioses del Olimpo. ¿Quiénes eran los dioses del Olimpo? Bueno, todos aquellos dioses que nosotros podemos ver en la mitología griega que han llegado hasta nosotros y que hoy las cartas estelares que nosotros tenemos en las manos están ejemplificadas ¿por quién? Por los grandes dioses griegos. Pues los griegos, como sus dioses estaban perdiendo batallas y muriendo en batalla, decidieron ponerlo por encima de la cultura de todo lo conocido en aquella época. Y que cogieron a sus dioses, lo elevaron hasta las estrellas y hoy conocemos a todos los dioses del Olimpo. ¿Por qué? Porque la Vía Láctea, el hemisferio austral y el hemisferio del norte y del sur, ¿verdad? Tienen sus nombres bien, son colocados todas las constelaciones con nombres y ejemplificaciones de los dioses griegos. Y aquí vemos entonces en el capítulo 12 del libro de Juan a estos griegos que quieren entrevistarse con Jesús. Y casi todas las referencias que puedes escuchar acerca de la entrevista de Jesús con los griegos mencionan que Jesús ignoró a los griegos. Pero descubrimos por la investigación contextual de este pasaje que Jesús no ignoró a los griegos, más bien ignoró al resto de las culturas que había allí y comenzó a describir una narración en griego. Aunque estaba hablando en hebreo, lo hacía al estilo griego. Y yo quisiera nuevamente hacer
con un poquito más de énfasis textual, lo que sucede con la estructura de la oración griega. Y explicábamos que los griegos, los filósofos, cuando llegaban al Partenón tenían un alto nivel cultural y ellos tenían un tema central. Por ejemplo, si se iba a hablar acerca de las elecciones presidenciales, ellos decían oraciones o pequeños párrafos. Un filósofo, un estadista decía una frase y otro estadista decía otra frase que, aunque no parecían que tenían el mismo punto de vista, pertenecían a una misma idea central. Pero si alguien se salía de ese contexto, pues hacía el ridículo. Automáticamente los cultos que estaban allí lo miraban así y decían, bueno, se salió del tema, ¿verdad? Y hoy yo quisiera hacer un pequeño repaso de esta estructura que no se encuentra en ninguna otra parte de los evangelios, ni en ninguna otra parte de la forma en que Jesús se dirigió a las personas. Y quisiera utilizar estos versículos, del versículo 23, 24, 25, 26, hasta el 27, y le voy a pedir a mi esposa que me acompañe aquí para dividir, ¿no?, en dos grupos. Habíamos dicho que podíamos utilizar la palabra en la cruz, ¿verdad?, para ligarla entre texto y texto. Así que todos pueden, mientras mi esposa lee el texto, cuando finalice el primer texto, pues todos dicen en la cruz, ¿verdad? ¿Y cuando? No, en el 20 no. En el 23 o 24, que ya es cuando Jesús empieza a hablar. El 23, ¿no? Vamos a comenzar el 23. Y dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En la cruz. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En la cruz. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En la cruz. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la cruz. No. Ahora vamos a darle un contexto más profundo. Todos dicen en la cruz, pero entonces de Raúl para acá va a decir, va a confirmar en la cruz de Cristo, y el resto va a decir para salvación y vida eterna. Fíjate, todos dicen en la cruz. Entonces el resto va a decir, va a confirmar en la cruz de Cristo, y el resto va a decir para salvación y vida eterna. Y a ver, ¿en qué contexto realmente los griegos tenían esa filosofía? La idea central del tema es en la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. Fíjense, ese es el tema central. Ahora escuchemos otra vez los textos y respondamos después de cada texto. A ver. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En la cruz de Cristo. Todos dicen en la cruz, y después ustedes dicen en la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. Bien. Comenzamos. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En la cruz. En la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
En la cruz de Cristo. Para salvación y vida eterna. Amén. ¿Se dan cuenta que la idea central de que en la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna, era un tema central en la investigación de los griegos? Por eso es que cuando aparentemente estos versículos que no tienen nada que ver entre sí, y los judíos se quedan turbados, y las demás nacionalidades que existían allí, porque habían venido personas de Egipto, de Roma, de España, de las tierras de los caldeos, no entienden, pero los griegos sí entienden, porque ellos andaban buscando algo y Jesús lo sabía. Si ustedes quieren tener más argumentos para investigar acerca de este tema de los griegos, los puedo referir al libro El deseado de todas las gentes, el capítulo 68. El título de ese capítulo, en el deseado de todas las gentes, dice en el atrio exterior. Fue donde se celebró esta entrevista, y así en el título del capítulo, el capítulo 68, se tituló En el atrio exterior. Y allí ustedes van a poder recrearse de una manera más profunda y más detallada de esta entrevista de Jesús con los griegos. Pero bien, si continuamos a partir del versículo 27 de este mismo capítulo 12, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar otra vez. Y voy a hacer una pequeña pausa en este versículo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En este momento de la historia dice que ya lo había glorificado. ¿Cuándo fue que Cristo fue glorificado anteriormente? Cuando tuvimos el primer tema de esta serie, La Perla de Gran Precio, recordamos que allí en el río Jordán había aparecido ¿quién? Juan el Bautista, buscando la perla de gran precio, y finalmente en un momento determinado, que ya la historia tenía previsto, apareció ¿quién? La perla de gran precio, y según la historia fue bautizado en el río Jordán. Y en ese momento que Cristo, la perla de gran precio, fue bautizado, sucedió algo. Dice que descendió del cielo, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo en forma de... O sea, ya había sido glorificado una vez. Y dice este pasaje: y lo volveré a glorificar. No sabemos si estos griegos, unos 3 años y medio antes, habían hecho el mismo viaje. ¿Por qué puedo suponer que estos griegos estuvieron en Jerusalén en ese mismo periodo en el río Jordán? Porque estos griegos venían buscando algo que ellos en su mapa geológico estaban buscando desde hace mucho tiempo. Y si nosotros leemos en ese mismo mapa geológico que ha llegado hasta nosotros, en Isaías 53, vemos que ese capítulo, que no es un capítulo muy largo, tiene como 11 o 12 versículos solamente, vemos que hay una descripción detallada en todo ese capítulo de eventos que debían suceder en un momento sincrónico que la historia registra. Pero especialmente me gustaría leer el versículo 5, 6 y 7.
¿Qué dice allí? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estos pasajes bíblicos demuestran que en el mapa geológico que tenían los griegos, ellos venían siguiendo detalladamente la historia. Y este pasaje bíblico de Isaías, respaldado por el libro de Daniel, especialmente Daniel 8:14 y Daniel 9, del versículo 25 al versículo 27, describe que en esos periodos exactos de tiempo, la perla de gran precio estaría ubicada en ese rincón de la tierra. Así que, si ellos estaban allí porque Isaías describía que en ese momento sucederían esos eventos, Daniel enmarcaba el momento exacto, especialmente en el versículo 27 del capítulo 9, el momento exacto en la historia en que debía ocurrir. Así que aquellos griegos incluso sabían que aquel momento histórico coincidía también con la gran fiesta judía, no solamente del Yom Kippur, sino de también, ¿qué cosa? El año 50, que era el año del jubileo. Me imagino que allí todo el mundo estaba de fiesta. Todas las personas generalmente tienen la posibilidad de vivir conscientemente, reconociendo a plenitud el significado del jubileo una sola vez en su vida. Porque si nosotros calculamos la edad del hombre, al calcular la edad del hombre, sabemos que si, por ejemplo, entre 1 año y 20 años yo disfruto de una fiesta del jubileo, pues en ese periodo de tiempo, pues yo no tengo la suficiente responsabilidad en la vida como para tener conciencia del significado de 1 año de jubileo. Porque los hijos de 1 a 20 años no están interesados realmente en los profundos problemas que es mantener una familia, ¿verdad? O sea que quizás algunos niños de 1 a 20, 22 años hubiera participado de una fiesta de jubileo y veía mucha gente contenta y mucha gente feliz y mucha gente alegre. Pero su próximo jubileo, si llegaba a verlo, sería dentro del periodo de la edad en que esa persona, perdón, si hubiera tenido que enfrentar responsabilidades familiares. Como todos sabemos, endeudarse es algo tan fácil, caer en una crisis económica es algo tan fácil, y eso pues trae como resultado la pérdida de bienes, la pérdida de terrenos, ¿verdad? Y eso pues nos lleva a calcular que una persona conscientemente participaba de un jubileo una sola vez en la vida, ¿verdad? Gracias. Por eso esta fiesta era una gran fiesta, porque todas aquellas familias que por diferentes circunstancias, por muerte de sus familiares que eran el sostén económico o por cualquier otra circunstancia, podían retornar a su tierra. Incluso los extranjeros que compraban tierras en Egipto, en Jerusalén,
tenían que comprarla sabiendo que debían cumplir esta ley. Si eran egipcios, griegos, romanos, españoles, babilonios, asirios, sirios, de Turquía, de cualquier parte del mundo donde compraran territorios en la superficie de terreno de Jerusalén o provincia de Judea, sabían que debían cumplir esa ley, que a los 50 años tenían que devolver la tierra a sus dueños originales. Y se imaginan aquellas familias que habían tenido que vender a sus hijos como esclavos. Los esclavos no tienen la posibilidad de retornar a sus casas de vacaciones a ver a sus familiares. Muchos de ellos, al encontrarse, habían perdido a sus padres, a sus primos, a sus tíos. Pero otros se reencontraban en la gran familia. Pero ese día que se reencontraban era un día de liberación, porque sabían que no tenían que regresar a sus obligaciones. Era un día de gozo, pero de gozo de verdad, porque no había deudas. Eran libres. Y los griegos sabían que esta liberación estaba relacionada con el pasaje de Isaías. Y estaban allí precisamente para disfrutar de ese gozo. Porque los dioses del Olimpo ya no ofrecían seguridad. ¿Por qué hago énfasis en que los dioses del Olimpo, los dioses griegos, no ofrecían seguridad? Porque el poderoso imperio romano había hecho añicos, había pulverizado los templos de sus dioses. Sus dioses no habían podido hacer que el imperio griego prevaleciera ante el poder romano. Pero un mapa que nos dirigía hacia una perla de gran precio. Y aquí hay un momento histórico en que hay una transición que nosotros debemos guardar en nuestra memoria para siempre. De Alejandría había salido la luz que iluminaría el mundo. El gran faro de Alejandría, que hoy dicen, los arqueólogos, los historiadores, los investigadores dicen que es una de las maravillas del mundo antiguo perdida. Yo digo que no es así. Porque este faro que iluminaba el mar Mediterráneo, no había una embarcación que atravesara el mar Mediterráneo que no recibiera la luz del faro de Alejandría. El mar Mediterráneo era transitado por todas las naciones del mundo conocido en aquella época. Pero esa luz, ese faro de Alejandría, aún sigue arrojando luz, pero no solamente para el mar Mediterráneo. Hoy en todos los mares y océanos del mundo han sido surcados por esa luz. Esa luz se encuentra en cualquier hogar. Amén. Y aquellos griegos sabían cómo manejar aquella luz para dirigirse hacia el lugar exacto donde se encontraba la perla de gran precio. Y allí vemos entonces a los griegos. Pero me gustaría hacer otro paréntesis en el versículo 32. Y dice el versículo 32, seguimos con la narración que está haciendo Jesús, especialmente para que los griegos entiendan. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Parece que Jesús leía el pensamiento de los griegos, que ellos traían como versículo de memoria Isaías 23, ¿verdad? Isaías 53 del 5 al 7,
como ellos traían eso de memoria, Jesús entonces en su narración, ¿qué hace? Pues le confirma que lo que ellos andan buscando está por suceder. Ahora, ¿realmente qué significa? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquello era anacrónico entre las culturas circunvecinas. Los faraones, ¿hacia dónde llevaban su historia de la inmortalidad y la eternidad? Hacia el fondo de la tierra. Los caldeos, ¿hacia dónde dirigían su inmortalidad? Hacia la parte más alta de un figurat, de una torre. ¿Verdad? Los griegos, ¿hacia dónde dirigían? Hacia las estrellas. Los romanos crearon otra estrategia, pues el Seol, la tierra. Pero este Dios, que en vez de ser elevado, había descendido, pero venía de una región mucho más arriba que los dioses del Olimpo, tenía un propósito específico: atraer a aquellos de la cultura egipcia que su eternidad estaba dentro de la tierra, pero también quería alcanzar a aquellos que sus dioses lo elevaban hacia las torres más altas o a las estrellas. Pero eso es un mundo muy escueto para el perfil divino. Porque si este Dios, que no es Dios de la tierra, que no es Dios de una montaña o una torre alta, que no es Dios solo de las estrellas, sino que viene de un mundo mucho más alto que las estrellas, supongo que no abarcaba solo los límites de los dioses que los hombres podían fabricarse a sí mismos. Este versículo va más allá. Y aunque voy a ligeramente hacer énfasis en esto, todos sabemos que Satanás gozaba todavía en ese tiempo de cierta simpatía entre los ángeles que habían quedado en el cielo y los mundos no habitados, y los mundos habitados que no habían caído en el pecado. Y Jesús, que su carácter estaba en tela de juicio a nivel del universo, menciona esta frase para los griegos. Menciona este versículo para los griegos, pero dándole a entender a los griegos que quería alcanzar a quienes, a los egipcios, dándole a entender a los griegos que quería alcanzar a quienes, a los judíos, dándole a entender a los griegos que quería alcanzar a los cananeos, a los semitas, a los asirios, a los sirios, a los turcos, a los griegos, a los romanos, a los españoles. Había una dimensión que escapaba mucho más allá de la cultura griega. Y para todos aquellos en el universo también que estaban mirando detenidamente este momento, el ser levantado de la tierra y ser colgado en un madero en unas pocas horas más tarde, después de haber dicho esto, atraería a quien, no solamente a este mundo caído en el pecado, sino que ganaría la simpatía de aquellos mundos que durante milenios estaban mirando el desarrollo del desastre del pecado en esta tierra. Por eso este versículo no puede pasar de moda en nuestras vidas. Y yo,
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sería que se cumpliría este versículo? Quizás lo investiguemos más al final de este tema de hoy. Así que los griegos, para que quede bien claro, me gustaría que se repitiera otra vez el versículo de memoria que traían los griegos en su mente. Isaías 53, 5 al 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por generación, ¿quién la contará? ¿Es ese? Isaías 53, 5 al 7. Leí el 7. Leí el 5, sí. Sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, mas como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Cuenta el resto del capítulo que las personas que estaban allí alrededor de los griegos en ese momento decían: ha temblado la tierra. Otros decían: un ángel le ha hablado. Pero Jesús mismo respondió: no es por causa de mí, sino por causa de quién, de vosotros. Y estas palabras de Jesús repercuten hasta hoy. Estos hechos escritos aquí no sucedieron por causa de Jesús, porque de hecho Él es la perla de gran precio. Amén. Estos hechos sucedieron por causa tuya, sucedieron por causa mía, para que aquellos que habían de alcanzar el fin de los siglos, con este faro de Alejandría que aún sigue arrojando luz hacia la perla de gran precio, nosotros pudiéramos encontrar el camino que nos salva de muerte y de la muerte eterna y nos lleva a vida y vida eterna. ¿No me creen? Amén. Amén. Le creemos. Amén. Pero para aquellos que todavía tienen alguna duda, me gustaría tomar una parte de la historia que hizo el médico Lucas en su capítulo 23. Y esto comienza a suceder unos días más tarde, después de la entrevista con los griegos, y me imagino que los griegos, como habían ido a esta gran fiesta que duraba 10 días, todavía estaban allí siguiendo los últimos sucesos que ya Jesús había descrito en el capítulo 12, según lo que narra el apóstol Juan. Así que en Lucas 23, versículo 23, el versículo 33 al 42. Del 33 al 42. Sí. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándoles suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. ¿Hasta qué número? 42. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Jesús había sido finalmente clavado en la cruz, tal como unos días antes había predicho a los griegos en forma de parábola. Si fuere levantado, a todos atraerá. Y como nosotros hicimos los versículos del 23 al 27, como lo leímos tomando la idea central como los griegos, y leímos como decía la esencia de la idea central. ¿Cómo decía? En la cruz de Cristo, salvación y vida eterna. ¿Se dan cuenta de la idea central? ¿Verdad? Y ahora encontramos a Jesús dentro de esta misma posición, con las características que decía ¿quién? Isaías. Y en el tiempo preciso que decía ¿quién? Daniel. Y allí estaban los griegos, mientras había centenares de personas que tenían bajo el brazo la misma guía geológica de los griegos, sin embargo, no entendían el momento histórico. Lo más triste de este caso, que es que las personas que mencionan el versículo 35 sabían muchas partes de las escrituras de memoria, porque para ser un gobernante judío, y cuando hablamos de gobernantes judíos estamos hablando de los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y esa casta que dirigía el oficio y las leyes judaicas, pues esas personas estudiaban, como todos sabemos, en la escuela de los profetas, y uno de los requisitos básicos era saberse el Pentateuco de memoria, y gran parte del resto de los profetas, ¿de qué manera? De memoria, eran eruditos. Sin embargo, estas personas que muy por encima del conocimiento de los griegos sabían recitar de memoria todos estos pasajes, y el libro de Isaías era uno de los más importantes. Usted no se podía categorizar como fariseo si usted no se sabía esencialmente el Pentateuco y el libro de Isaías. Pero los griegos que no lo sabían de memoria estaban allí mirando el cumplimiento de estas profecías. Sin embargo, me llama la atención cómo el versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún, no sé en sus Biblias, dice aquí en la mía, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Sin embargo, unos versículos, el versículo que escrito por Juan decía: si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Tal parece que el magnetismo era en forma de rechazo, lejos de atraer. Pero este versículo no estaba concentrado en atraer a todo un mundo, un universo, al mundo entero.
en ese momento histórico alrededor de la cruz. Sí, era un llamado para aquellas personas que estaban allí. ¿Y saben qué? Los griegos aceptaron el llamado. Pero muchos que estaban allí no lo aceptaron en ese momento. Pero si históricamente investigamos, a partir de aquel momento, unos 3 días, 4 días después, especialmente 40 días después, empezó un movimiento de reflexión en Jerusalén. Que esta frase, este versículo, a todos atraeré a mí mismo, comenzó a ser un virus que empezó a contagiar a la gente. Y el virus de la cruz comenzó a tomar valor, ¿verdad? Entonces todos comenzamos a hablar en la connotación del lenguaje griego, en la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. Y este eslogan se ha venido repitiendo desde aquella época hasta hoy. Y los griegos siguen mandando un mensaje en griego en la cruz de Cristo, para salvación y vida eterna. El relato que leímos en el libro de Lucas dice que 2 malhechores estaban uno a cada lado. Pero de repente, en aquella penumbra de las últimas horas de la muerte de Jesús, un rayo de iluminación. Alguien que también tenía ese mapa, se le iluminan sus pensamientos. ¿Quién es? El ladrón en la cruz. Y dice a su compañero de fechorías: mira, no sigas. Nosotros estamos padeciendo, ¿qué cosa? Lo que realmente hicimos. Y esto me hace reflexionar un poco en el segundo tema de esta serie. Cuando la perla de gran precio estaba allí junto al pozo, entre las montañas de Ebal, los montes de Ebal y Gerizim, en el pozo de Jacob, cuando le dijo a la samaritana, trae a tu marido. Y con esta pregunta le arrancó una confesión: no tengo ningún marido. Y en ese segundo tema de la serie, la perla de gran precio, habíamos dicho que el Espíritu convence de 3 cosas fundamentales. Una, de pecado. ¿Y qué hace una persona? Pues confiesa su pecado. ¿Y qué hizo? La mujer confesó su pecado. Y aquí vemos al ladrón en la cruz, que lo primero que hace, ¿qué cosa es? Confesar. Mira, tú y yo estamos pagando realmente por lo que hicimos. Pero convencido no solamente de su pecado, sino de la justicia. Y este no ha hecho nada malo. Pero ese hombre dejó un mensaje para la historia contundente. Porque aprovechó los 3 pasos que da el Espíritu Santo en un solo momento. ¿Te convence de pecado? Que ese soy yo. Te convence de justicia, que ese es Jesús. Y de juicio, que es la recompensa eterna. ¿Para muerte eterna o para vida eterna? Y dice que Jesús le dijo: de cierto te digo, hombre, que por haber confesado tu pecado y por haber reconocido la justicia en el Hijo de Dios, estarás en el paraíso. Amén.
muchos de los que estaban alrededor de la cruz, incluyendo los soldados romanos que estaban echando suerte sobre los vestidos, escucharon aquella rápida y fugaz entrevista. Pero muchos siglos después de esta célebre entrevista, la forma de encontrar la perla de gran precio está concentrada en el mismo eslogan: el ladrón en la cruz, que también tenía el mapa geológico de Isaías, que también tenía en su mapa la descripción de Daniel del momento exacto. En su momento más oscuro de agonía, donde no tenía ningún futuro, se abrió la puerta ante él de la eternidad. Yo no sé cuál será realmente el momento histórico por el cual tú estés pasando. Lo cierto es que este mensaje abre una puerta ahora para que, si quieres dar paulatinamente en un periodo corto de tiempo estos 3 pasos fundamentales, o de una manera instantánea como el ladrón en la cruz, tienes la posibilidad. No hay una crisis más oscura que la del ladrón en la cruz. Apenas una hora después, sus huesos de las piernas fueron quebrados y murió de un dolor intenso que ni él mismo pudo soportar y le trajo un colapso. Pero tenía la felicidad, el gozo de que unos segundos después, cuando abriera los ojos, porque para él estos 2000 años no han pasado, estos 20 siglos no han pasado, cuando él vuelva a abrir los ojos, tiene la seguridad de haber escuchado en la voz más dulce que cualquier ser humano puede escuchar: estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y esto es un mensaje que ha retumbado durante estos 20 siglos, no solamente para los pobladores de este planeta en estos 20 siglos, sino para aquellos que antes de estos 20 siglos murieron en la misma esperanza. Solo te pido de favor que el faro de Alejandría, que aún sigue con su potente luz, reflejando el camino hacia la perla de gran precio, no lo pierdas de vista. Que Dios te bendiga. Amén.